Los Miserables, quinta parte, Jean Valjean. Libro primero, La guerra dentro de cuatro paredes. Capítulo 1, 5 de menos y 1 de más. Enjolras había ido a hacer un reconocimiento, saliendo por la callejuela de Mondétour y serpenteando a lo largo de las casas. Al regresar dijo: todo el ejército de París está sobre las armas. La tercera parte de este ejército pesa sobre la barricada que defendéis. Y además está la Guardia Nacional. Dentro de una hora seréis atacados. En cuanto al pueblo, ayer mostró efervescencia, pero hoy no se mueve. No hay nada que esperar. Estáis abandonados. Estas palabras causaron el efecto de la primera gota de la tempestad que cae sobre un enjambre. Todos quedaron mudos. En el silencio se habría sentido pasar la muerte. De pronto surgió una voz desde el fondo. «Con o sin auxilio, ¿qué importa? Hagámonos matar aquí hasta el último hombre». Esas palabras expresaban el pensamiento de todos y fueron acogidas con entusiastas aclamaciones. «¿Por qué morir todos?», dijo Enjolras. «Los que tengáis esposas, madres, hijos, tenéis obligación de pensar en ellos. Salgan, pues, de las filas todos los que tengan familia. Tenemos uniformes militares para que podáis filtraros entre los atacantes». Nadie se movió. «¡Lo ordeno!», gritó Enjolras. «Os lo ruego», dijo Marius. Para todos era Enjolras el jefe de la barricada, pero Marius era su salvador. Empezaron a denunciarse entre ellos. «Tú eres padre de familia, márchate», decía un joven a un hombre mayor. «A ti es a quien toca irte», respondía aquel hombre, «pues mantienes a tus dos hermanas». Se destacó una lucha inaudita. Nadie quería que lo dejaran fuera de aquel sepulcro. «Designad vosotros mismos a las personas que hayan de marcharse», ordenó Enjolras. Se obedeció esta orden. Al cabo de algunos minutos fueron designados 5 por unanimidad y salieron de las filas. «¡Son 5!», exclamó Marius. No había más que 4 uniformes. «Bueno», dijeron los 5, «es preciso que se quede uno». Y empezó de nuevo la generosa querella. Pero al final eran siempre 5 y solo 4 uniformes. En aquel instante un quinto uniforme cayó, como si lo arrojaran del cielo sobre los otros 4. El quinto hombre se había salvado. Marius alzó los ojos y reconoció al señor Fauchelevent. Jean Valjean acababa de entrar a la barricada. Nadie notó su presencia, pero él había visto y oído todo. Despojándose silenciosamente de su uniforme de Guardia Nacional, lo arrojó junto a los otros. La emoción fue indescriptible. «¿Quién es este hombre?», preguntó Laigle. «Un hombre que salva a los demás», contestó Combeferre. Marius añadió con voz sombría: «Lo conozco». Que Marius lo conociera les bastó a todos. Enjolras se volvió hacia Jean Valjean y le dijo: «Bienvenido, ciudadano», y añadió: «Supongo que sabréis que vamos a morir por la revolución». Jean Valjean, sin responder, ayudó al insurrecto a quien acababa de salvar a ponerse el uniforme. Capítulo 2. La situación se agrava. Nada hay más curioso que una barricada que se prepara a recibir el asalto. Cada uno elige su sitio y su postura. Como la víspera por la noche, la atención de todos se dirigía hacia el extremo de la calle, ahora clara y visible. No aguardaron mucho tiempo. El movimiento empezó a oírse distintamente, aunque no se parecía al del primer ataque. Esta vez el crujido de las cadenas, el alarmante rumor de una masa, la trepidación del bronce al saltar sobre el empedrado, anunciaron que se aproximaba alguna siniestra armazón de hierro. Apareció un cañón. Se veía humear la mecha. «¡Fuego!», gritó Enjolras. Toda la barricada hizo fuego y la detonación fue espantosa.
Después de algunos instantes se disipó la nube y el cañón y los hombres reaparecieron. Los artilleros acababan de colocarlo enfrente de la barricada ante la profunda ansiedad de los insurgentes. Salió el tiro y sonó la detonación. ¡Presente!, gritó una voz alegre, y al mismo tiempo que la bala dio contra la barricada, se vio a Gavroche lanzarse dentro. El pilluelo produjo en la barricada más efecto que la bala, que se perdió en los escombros. Todos rodearon a Gavroche, pero Marius, nervioso y sin darle tiempo para contar nada, lo llevó aparte. ¿Qué vienes a hacer aquí? —Psst —respondió el pilluelo—, ¿y vos? Y miró fijamente a Marius con su típico descaro. ¿Quién lo dijo que volvieras? Supongo que habrás entregado mi carta. No dejaba de escocerle algo a Gavroche, lo pasado con aquella carta, pues con la prisa de volver a la barricada, más bien que entregarla, lo que hizo fue deshacerse de ella. Para salir del apuro, eligió el medio más sencillo, que fue el de mentir sin pestañear. Ciudadano, entregué la carta al portero. La señora dormía, y se la darán en cuanto despierte. Marius, al enviar aquella carta, se había propuesto dos cosas: despedirse de Cosette y salvar a Gavroche. Tuvo que contentarse con la mitad de lo que quería. El envío de su carta y la presencia del señor Fauchelevent en la barricada ofrecían cierta correlación, que no dejó de presentarse a su mente, y dijo a Gavroche, mostrándole al anciano: ¿Conoces a ese hombre? No, contestó Gavroche. En efecto, solo vio a Jean Valjean de noche, y ya estaba al otro extremo de la barricada gritando: ¡Mi fusil! Courfeyrac mandó que se lo entregasen. Gavroche advirtió a los camaradas, así los llamaba, que la barricada estaba bloqueada. Dijo que a él le costó mucho trabajo llegar hasta allí. Un batallón de línea tenía ocupada la salida de la calle del Cisne, y por el lado opuesto estaba apostada la guardia municipal. Enfrente estaba el grueso del ejército. Cuando hubo dado estas noticias, añadió Gavroche: os autorizo para que les saquéis la mugre. Capítulo 3. Los talentos que influyeron en la condena de 1796. Iban a comenzar los disparos del cañón. «Nos hace falta un colchón para amortiguar las balas», dijo Enjolras. «Tenemos uno», replicó Combeferre, «pero sobre él están los heridos». Jean Valjean recordó haber visto en la ventana de una de las casas un colchón colgado al aire. «¿Tiene alguien una carabina a doble tiro que me preste?», dijo. Enjolras le pasó la suya. Jean Valjean disparó. Del primer tiro rompió una de las cuerdas que sujetaban el colchón con el colchón. Con el segundo tiro rompió la otra. «¡Ya tenemos colchón!», gritaron todos. «Sí», dijo Combeferre, «pero ¿quién irá a buscarlo?». El colchón había caído fuera de la barricada, en medio del nutrido fuego de los atacantes. Jean Valjean salió por la grieta, se paseó entre las balas, recogió el colchón y regresó a la barricada llevándolo sobre sus hombros. Lo colocó contra el muro. El cañón vomitó su fuego, pero la metralla rebotó en el colchón. La barricada estaba a salvo. «Ciudadano», dijo Enjolras a Jean Valjean, «la República os da las gracias». Capítulo 4. Gavroche fuera de la barricada. El 6 de junio de 1832, una compañía de guardias nacionales lanzó su ataque contra la barricada, con tan mala estrategia que se puso entre los dos fuegos y finalmente debió retirarse, dejando tras de sí más de 15 cadáveres. Aquel ataque, más furioso que formal, irritó a Enjolras. «¡Imbéciles!», dijo, «envían a su gente a morir y nos hacen gastar las municiones por nada». «Vamos bien», dijo Laigle. «¡Victoria!». Enjolras, meneando la cabeza, contestó: «Con un cuarto de hora más que dure esta victoria, no tendremos más de 10 cartuchos en la barricada». Al parecer, Gavroche escuchó estas últimas palabras. De improviso, Courfeyrac vio a alguien al otro lado de la barricada, bajo las balas. Era Gavroche, que había tomado una cesta y, saliendo por la grieta del muro, se dedicaba tranquilamente a vaciar en su cesta las cartucheras de los guardias nacionales muertos. «¿Qué hace ahí?», dijo Courfeyrac. Gavroche levantó la cabeza.
Ciudadano, lleno mi cesta. ¿No ves la metralla? Gavroche respondió. Me da lo mismo. Está lloviendo. ¿Algo más? Le gritó Courfeyrac. ¡Vuelve! Al instante. Y de un salto se internó en la calle. Cerca de 20 cadáveres de los guardias nacionales yacían acá y allá sobre el empedrado. Eran 20 cartucheras para Gavroche y una buena provisión para la barricada. El humo oscurecía la calle como una niebla. Subía lentamente y se renovaba sin cesar, resultando así una oscuridad gradual que empañaba la luz del sol. Los combatientes apenas se distinguían de un extremo al otro. Aquella penumbra, probablemente prevista y calculada por los jefes que dirigían el asalto de la barricada, le fue útil a Gavroche. Bajo el velo del humo, y gracias a su pequeñez, pudo avanzar por la calle sin que lo vieran, y desocupar las 7 a 8 primeras cartucheras sin gran peligro. Andaba a gatas, cogía la cesta con los dientes, se retorcía, se deslizaba, ondulaba, serpenteaba de un cadáver a otro y vaciaba las cartucheras como un mono abre una nuez. Desde la barricada, a pesar de estar aún bastante cerca, no se atrevían a gritarle que volviera por miedo de llamar la atención hacia él. En el bolsillo del cadáver de un cabo encontró un frasco de pólvora. «Para la sed», dijo. A fuerza de avanzar, llegó a donde la niebla de la fusilería se volvía transparente, tanto que los tiradores de la tropa de línea, apostados detrás de su parapeto de adoquines, notaron que se movía algo entre el humo. En el momento en que Gavroche vaciaba la cartuchera de un sargento, una bala hirió al cadáver. «¡Ah, diablos!», dijo Gavroche. «¡Me matan a mis muertos!». Otra bala arrancó chispas del empedrado junto a él. La tercera volcó el canasto. Gavroche se levantó, con los cabellos al viento, las manos en jarras, la vista fija en los que le disparaban y se puso a cantar. Enseguida cogió la cesta, recogió sin perder ni uno los cartuchos que habían caído al suelo y, sin miedo a los disparos, fue a desocupar otra cartuchera. La cuarta bala no le acertó tampoco. La quinta bala no produjo más efecto que el de inspirarle otra canción. «La alegría es mi ser, por culpa de Voltaire. Si tan pobre soy yo, la culpa es de Rousseau». Así continuó por algún tiempo. El espectáculo era a la vez espantoso y fascinante. Gavroche, blanco de las balas, se burlaba de los fusileros. Parecía divertirse mucho. Era el gorrión picoteando a los cazadores. A cada descarga respondía con una copla. Le apuntaban sin cesar y no la acertaban nunca. Los insurrectos, casi sin respirar, lo seguían con la vista. La barricada temblaba mientras él cantaba. Las balas corrían tras él, pero Gavroche era más listo que ellas. Jugaba una especie de terrible juego al escondite con la muerte, y cada vez que el espectro acercaba su faz lívida, el pilluelo le daba un papirotazo. Sin embargo, una bala, mejor dirigida o más traidora que las demás, acabó por alcanzar al pilluelo. Lo vieron vacilar y luego caer. Toda la barricada lanzó un grito, pero se incorporó y se sentó. Una larga línea de sangre le rayaba la cara. Alzó los brazos al aire, miró hacia el punto de donde había salido el tiro y se puso a cantar. «Si acabo de caer, la culpa es de Voltaire. Si una bala me dio, la culpa es...». No pudo acabar. Otra bala del mismo tirador cortó la frase en su garganta. Esta vez cayó con el rostro contra el suelo y no se movió más. Esa pequeña gran alma acababa de echarse a volar.
Capítulo 5. Un hermano puede convertirse en padre. En ese mismo momento, en los jardines del Luxemburgo, porque la mirada del drama debe estar presente en todas partes, dos niños caminaban tomados de la mano. Uno tendría 7 años, el otro 5. Vestían harapos y estaban muy pálidos. El más pequeño decía: «Tengo hambre». El mayor, con aire protector, lo guiaba. El jardín estaba desierto y las rejas cerradas, a causa de la insurrección. Los niños vagaban solos, perdidos. Eran los mismos que movieron a compasión a Gavroche, los hijos de los Thénardier, atribuidos a Gillenormand, entregados a la Magnon. Fue necesario el trastorno de la insurrección para que niños abandonados como esos entraran a los jardines prohibidos a los miserables. Llegaron hasta la laguna y, algo asustados por el exceso de luz, trataban de ocultarse, instinto natural del pobre y del débil, y se refugiaron detrás de la casucha de los cisnes. A lo lejos se oían confusos gritos, un rumor de disparos y cañonazos. Los niños parecían no darse cuenta de nada. Al mismo tiempo, se acercó a la laguna un hombre con un niño de 6 años de la mano, sin duda padre e hijo. El niño iba vestido de guardia nacional por el motín y el padre de paisano por prudencia. Divisó a los niños detrás de la casucha. «Ya comienza la anarquía», dijo. «Ya entra cualquiera en este jardín». En esa época, algunas familias vecinas tenían llave del Luxemburgo. El hijo, que llevaba en la mano un panecillo mordido, parecía disgustado y se echó a llorar, diciendo que no quería comer más. «Tíraselo a los cisnes», le dijo al padre. El niño titubeó. Aunque uno no quiera comerse un panecillo, esa no es razón para darlo. «Tienes que ser más humano, hijo. Debes tener compasión de los animales». Y tomando el panecillo lo tiró al agua. Los cisnes nadaban lejos y no lo vieron. En ese momento aumentó el tumulto lejano. «Vámonos», dijo el hombre, «atacan las Tullerías». Y se llevó a su hijo. Los cisnes habían visto ahora el panecillo y nadaban hacia él. Al mismo tiempo que ellos, los dos niños se habían acercado y miraban el pastel. En cuanto desaparecieron padre e hijo, el mayor se tendió en la orilla y casi, a riesgo de caerse, empezó a acercar el panecillo con una varita. Los cisnes, al ver al enemigo, nadaron más rápido, haciendo que las olas que producían fueran empujando suavemente el panecillo hacia la varita. Cuando los cisnes llegaban a él, el niño dio un manotazo, tomó el panecillo, ahuyentó a los cisnes y se levantó. El panecillo estaba mojado, pero ellos tenían hambre y sed. El mayor lo partió en dos, dio el trozo más grande a su hermano y le dijo: «Zámpatelo a la panza». Capítulo 6. Marius herido. Se lanzó Marius fuera de la barricada, seguido de Combeferre. Pero era tarde. Gavroche estaba muerto. Combeferre se encargó del cesto con los cartuchos y Marius del niño. Pensaba que lo que el padre de Gavroche había hecho por su padre, él lo hacía por el hijo. Cuando Marius entró en el reducto con Gavroche en los brazos, tenía, como el pilluelo, el rostro inundado de sangre. En el instante de bajarse para coger a Gavroche, una bala le había pasado rozando el cráneo, sin que él lo advirtiera. Courfeyrac se quitó la corbata y vendó la frente de Marius. Colocaron a Gavroche en la misma mesa que a Mabeuf, y sobre ambos cuerpos se extendió el paño negro. Hubo suficiente lugar para el anciano y el niño. Combeferre distribuyó los cartuchos del cesto. Esto suministraba a cada hombre 15 tiros más. Jean Valjean seguía en el mismo sitio, sin moverse. Cuando Combeferre le presentó sus 15 cartuchos, sacudió la cabeza. «¡Qué tipo tan raro!», dijo en voz baja Combeferre a Enjolras. «Encuentra la manera de no combatir en esta barricada». «Lo que no le impide defenderla», contestó Enjolras. «Al estilo del viejo Mabeuf», susurró Combeferre.
Jean Valjean, mudo, miraba la pared que tenía enfrente. Marius se sentía inquieto, pensando en lo que su padre diría de él. De repente, entre dos descargas, se oyó el sonido el sonido lejano de la hora. «Son las 12», dijo Combeferre. Aún no habían acabado de dar las 12 campanadas cuando Enjolras, poniéndose de pie, dijo con voz tonante desde lo alto de la barricada: «Subid, adoquines a la casa y colocadlos en el borde de la ventana y de las buhardillas. La mitad de la gente a los fusiles, la otra mitad a las piedras. No hay que perder un minuto». Una partida de zapadores bomberos con el hacha al hombro acababa de aparecer, en orden de batalla, al extremo de la calle. Aquello tenía que ser la cabeza de una columna de ataque. Se cumplió la orden de Enjolras y se dejaron a mano los travesaños de hierro que servían para cerrar por dentro la puerta de la taberna. La fortaleza estaba completa. La barricada era el baluarte y la taberna el torreón. Con los adoquines que quedaron se cerró la grieta. Como los defensores de una barricada se ven siempre obligados a economizar las municiones y los sitiadores lo saben, estos combinan su plan con una especie de calma irritante, tomándose todo el tiempo que necesitan. Los preparativos de ataque se hacen siempre con cierta lentitud metódica. Después viene el rayo. Esta lentitud permitió a Enjolras revisar todo y perfeccionarlo. Ya que semejantes hombres iban a morir, su muerte debía ser una obra maestra. Dijo a Marius: «Somos los dos jefes. Voy adentro a dar algunas órdenes. Quédate fuera tú y observa». Dadas sus órdenes, se volvió a Javert y le dijo: «No creas que lo olvido». Y poniendo sobre la mesa una pistola añadió: «El último que salga de aquí levantará la tapa de los sesos a ese espía». «¿Aquí mismo?», preguntó una voz. No mezclemos ese cadáver con los nuestros. Se le sacará y ejecutará afuera». En aquel momento entró Jean Valjean y dijo a Enjolras: «¿Sois el jefe?» «Sí, me habéis dado las gracias hace poco. En nombre de la República, la barricada tiene 2 salvadores, Marius Pontmercy y vos. ¿Creéis que merezco recompensa? Sin duda. Pues bien, os pido una. ¿Cuál? La de permitirme levantar la tapa de los sesos a ese hombre». Javert alzó la cabeza, vio a Jean Valjean, hizo un movimiento imperceptible y dijo: «Es justo». Enjolras se había puesto a cargar de nuevo la carabina y miró alrededor. «¿No hay quien reclame?», y dirigiéndose a Jean Valjean le dijo: «Os entrego al soplón». Jean Valjean tomó posesión de Javert sentándose al extremo de la mesa. Cogió la pistola y un débil ruido seco anunció que acababa de cargarla. Casi al mismo instante se oyó el sonido de una corneta. «¡Alerta!», gritó Marius desde lo alto de la barricada. Javert se puso a reír con su risa sorda y mirando fijamente a los insurrectos, les dijo: «No gozáis de mejor salud que yo». «¡Todos fuera!», gritó Enjolras. Los insurrectos se lanzaron en tropel, mientras Javert murmuraba: «Hasta muy pronto». Capítulo 7. La venganza de Jean Valjean.
Cuando Jean Valjean se quedó solo con Javert, desató la cuerda que sujetaba al prisionero a la mesa. Enseguida le indicó que se levantara. Javert obedeció con una indefinible sonrisa. Jean Valjean lo tomó de una manga como se tomaría un asno de la rienda y arrastrándolo tras de sí salió de la taberna con lentitud, porque Javert, a causa de las trabas que tenía puestas en las piernas, no podía dar sino pasos muy cortos. Jean Valjean llevaba la pistola en la mano. Atravesaron de este modo el interior de la barricada. Los insurrectos, todos atentos al ataque que iba a sobrevenir, tenían vuelta la espalda. Solo Marius los vio pasar. Atravesaron la pequeña trinchera de la callejuela Mont de Tour y se encontraron solos en la calle. Entre el montón de muertos se distinguía un rostro lívido, una cabellera suelta, una mano agujereada en medio de un charco de sangre. Era Eponina. Javert, a media voz, sin ninguna emoción: «Me parece que conozco a esa muchacha». Jean Valjean colocó la pistola bajo el brazo y fijó en Javert una mirada que no necesitaba palabras para decir: «Javert, soy yo». Javert respondió: «Toma tu venganza». Jean Valjean sacó una navaja del bolsillo y la abrió. «¡Una sangría!», exclamó Javert. «Tienes razón, te conviene más». Jean Valjean cortó las cuerdas que ataban las muñecas del policía y luego las de los pies. Después le dijo: «Estáis libre». Javert no era hombre que se asombraba fácilmente. Sin embargo, a pesar de ser tan dueño de sí mismo, no pudo menos de sentir una conmoción. Se quedó con la boca abierta e inmóvil. Jean Valjean continuó: «No creo salir de aquí. No obstante, si por casualidad saliera, vivo con el nombre de Fauchelevent, en la calle del hombre armado, número 7. Javert entreabrió los labios como un tigre y murmuró entre dientes: «Ten cuidado». «Idos», dijo Jean Valjean. Javert repuso: «¿Has dicho Fauchelevent, en la calle del hombre armado, número 7». Javert repitió a media voz: «Número 7». Se abrochó la levita, tomó cierta actitud militar, dio media vuelta, cruzó los brazos sosteniendo su mentón con una mano y se encaminó en la dirección del mercado. Jean Valjean le seguía con la vista. Después de dar algunos pasos, Javert se volvió y le gritó: «¡No me gusta esto! ¡Matadme mejor!». Javert, sin advertirlo, no lo tuteaba ya. «Idos», dijo Jean Valjean. Javert se alejó poco a poco. Cuando hubo desaparecido, Jean Valjean descargó la pistola al aire. Enseguida entró de nuevo en la barricada y dijo: «Ya está hecho». Mientras esto sucedía, Marius, que había reconocido a último momento a Javert en el espía maniatado que caminaba hacia la muerte, se acordó del inspector que le proporcionara las 2 pistolas de que se había servido en esta misma barricada. Pensó que debía intervenir en su favor. En aquel momento se oyó el pistoletazo y Jean Valjean volvió a aparecer en la barricada. Un frío glacial penetró en el corazón de Marius. Capítulo 8. Los héroes. La agonía de la barricada estaba por comenzar. De repente el tambor dio la señal de ataque. La embestida fue un huracán.
Una poderosa columna de infantería y guardia nacional y municipal cayó sobre la barricada. El muro se mantuvo firme. Los revolucionarios hicieron fuego impetuosamente, pero el asalto fue tan furibundo que por un momento se vio la barricada llena de sitiadores, pero sacudido decía a los soldados como el león a los perros. En uno de los extremos de la barricada estaba Enjolras y en el otro Marius. Marius combatía al descubierto, constituyéndose en blanco de los fusiles enemigos, pues más de la mitad de su cuerpo sobresalía por encima del reducto. Estaba en la batalla como en un sueño, diríase un fantasma disparando tiros. Se agotaban los cartuchos, se sucedían los asaltos. El horror iba en aumento. Aquellos hombres, macilentos, haraposos, cansados, que no habían comido desde hacía 24 horas, que tampoco habían dormido, que solo contaban con unos cuantos tiros más, que se tentaban los bolsillos vacíos de cartuchos, heridos casi todos, vendados en la cabeza o el brazo con un lienzo mohoso y negruzco, de cuyos pantalones agujereados corría sangre, armados apenas de malos fusiles y de viejos sables mellados, se convirtieron en titanes. 10 veces fue atacado y escalado el reducto, y ninguna se consiguió tomarlo. Laigle fue muerto, y lo mismo fue Willy, Joly, Courfeyrac y Combeferre. Marius, combatiendo siempre, estaba tan acribillado de heridas, particularmente en la cabeza, que el rostro desaparecía bajo la sangre. Cuando no quedaron vivos más jefes que Enjolras y Marius en los dos extremos de la barricada, el centro cedió. El grupo de insurrectos que lo defendía retrocedió en desorden. Se despertó a la sazón en algunos el sombrío amor a la vida. Viéndose blanco de aquella selva de fusiles, no querían ya morir. Enjolras abrió la puerta de la taberna, que impedía pasar a los sitiadores. Desde allí gritó a los desesperados: «¡No hay más que una puerta abierta! ¡Esta!». Y cubriéndolos con su cuerpo y haciendo él solo cara a un batallón, les dio tiempo para que pasasen por detrás. Todos se precipitaron dentro. Hubo un instante horrible, queriendo penetrar los soldados y cerrar los insurrectos. La puerta se cerró, al fin, con tal violencia que al encajar en el quicio dejó ver cortados y pegados al dintel los 5 dedos de un soldado que se había asido de ella. Marius se quedó afuera. Una bala acababa de romperle la clavícula y se sintió desmayar y caer. En aquel momento, ya cerrados los ojos, experimentó la conmoción de una vigorosa mano que lo cogía, y su desmayo le permitió apenas este pensamiento en que se mezclaba el supremo recuerdo de Cosette: «Soy hecho prisionero y me fusilarán». Enjolras, no viendo a Marius entre los que se refugiaron en la taberna, tuvo la misma idea, pero habían llegado al punto en que no restaba a cada cual más tiempo que el de pensar en su propia suerte. Enjolras sujetó la barra de la puerta, echó el cerrojo, dio 2 vueltas a la llave. Hizo lo mismo con el candado, mientras que por la parte de afuera atacaban furiosamente los soldados con las culatas de los fusiles y los zapadores con sus hachas. Empezaba el sitio de la taberna. Cuando la puerta estuvo trancada, Enjolras dijo a los suyos: «Vendámonos caros». Después se acercó a la mesa donde estaban tendidos Mabeuf y Gavroche. Veíanse bajo el paño negro 2 formas derechas y rígidas, una grande y otra pequeña, y las 2 caras se bosquejaban vagamente bajo los pliegues fríos del sudario. Una mano asomaba por debajo del paño, colgando hacia el suelo. Era la del anciano. Enjolras se inclinó y besó aquella mano venerable, lo mismo que el día antes había besado la frente. Fueron los únicos 2 besos que dio en su vida. Nada faltó a la toma por asalto de la taberna Corinto, ni los adoquines lloviendo de la ventana y el tejado sobre los sitiadores, ni el furor del ataque, ni la rabia de la defensa, ni, al fin, cuando se dio la puerta, la frenética demencia del exterminio. Los sitiadores, al precipitarse dentro de la taberna con los pies enredados en los tableros de la puerta rota y derribada, no encontraron un solo combatiente. La escalera en espiral, cortada a hachazos, yacía en medio de la sala baja. Algunos heridos acababan de expirar. Los que aún vivían estaban en el piso principal, y allí, por el agujero del techo que había servido de encaje a la escalera, empezó un espantoso fuego. Eran los últimos cartuchos.
Aquellos agonizantes, una vez quemados los cartuchos, sin pólvora ya ni balas, tomó cada cual en la mano 2 de las botellas reservadas por Enjolras para el final e hicieron frente al enemigo con estas masas horriblemente frágiles. Eran botellas de aguardiente. La fusilería de los sitiadores, aunque con la molestia de tener que dirigirse de abajo arriba, era mortífera. Pronto el borde del agujero del techo se vio rodeado de cabezas de muertos, de donde corría la sangre en rojos y humeantes hilos. El ruido era indecible. Un humo espeso y ardiente esparcía casi la noche sobre aquel combate. Faltan palabras para expresar el horror. No había ya hombres en aquella lucha ahora infernal. Demonios atacaban y espectros resistían. Era un heroísmo monstruoso. Cuando por fin unos 20 soldados lograron subir a la sala del segundo piso, encontraron a un solo hombre de pie, Enjolras. Sentado en una silla dormía desde la noche anterior Grantaire, totalmente borracho. «¡Es el jefe!», gritó un soldado. «¡Fusilémoslo!». «¡Fusiladme!», repuso Enjolras. Se cruzó de brazos y presentó su pecho a las balas. Un guardia nacional bajó su fusil y dijo: «Me parece que voy a fusilar a una flor». «¿Creéis que os venden los ojos?», preguntó un oficial a Enjolras. «No». El silencio que se hizo en la sala despertó a Grantaire, que durmió su borrachera en medio del tumulto. Nadie había advertido su presencia, pero él, al ver la escena, comprendió todo. «¡Viva la República!», gritó. «¡Aquí estoy!». Atravesó la sala y se colocó al lado de Enjolras. «¡Matadnos a los dos de un golpe!», dijo, y volviéndose hacia Enjolras le dijo con gran dulzura: «¿Lo permites?». Enjolras le apretó la mano sonriendo. Estalló la detonación. Cayeron ambos al mismo tiempo. La barricada había sido tomada. Capítulo 9. Marius otra vez prisionero. Marius era prisionero, en efecto. Prisionero de Jean Valjean. La mano que lo cogiera en el momento de caer era la suya. Jean Valjean no había tomado más parte en el combate que la de exponer su vida. Sin él, en aquella fase suprema de la agonía, nadie hubiera pensado en los heridos. Gracias a él, presente como una providencia en todos lados durante la matanza, los que caían eran levantados, trasladados a la sala baja y curados. En los intervalos reparaba la barricada, pero nada que pudiera parecerse a un golpe, a un ataque, ni siquiera una defensa personal salió de sus manos. Se callaba y socorría. Por lo demás, apenas tenía algunos rasguños. Las balas lo respetaban. Si el suicidio entró por algo en el plan que se propuso al dirigirse a aquella tumba, el éxito no le favoreció. Pero dudamos que hubiese pensado en el suicidio, acto irreligioso. Jean Valjean, en medio de la densa niebla de aquel combate, aparentaba no ver a Marius, siendo que no le perdía de vista un solo instante. Cuando un balazo derribó al joven, saltó con la agilidad de un tigre, se arrojó sobre él como si se tratara de una presa y se lo llevó. El remolino del ataque estaba entonces concentrado tan violentamente en Enjolras, que defendía la puerta de la taberna, que nadie vio a Jean Valjean, sosteniendo en sus brazos a Marius sin sentido, atravesar el suelo desempedrado de la barricada y desaparecer detrás de Corinto. Allí se detuvo, puso en el suelo a Marius y miró en derredor. La situación era espantosa. ¿Qué hacer? Solo un pájaro hubiera podido salir de allí. Y era preciso decidirse en el momento, hallar un recurso, adoptar una resolución. A algunos pasos de aquel sitio se combatía, y por fortuna todos se encarnizaban en la puerta de la taberna. Pero si se le ocurría a un soldado dar vuelta a la casa o atacarla por el flanco, todo habría concluido para él. Jean Valjean miró la casa de enfrente, la barricada de la derecha, y por último el suelo, con la ansiedad de la angustia suprema,
desesperado y como si hubiese querido abrir un agujero con los ojos. A fuerza de mirar, llegó a adquirir forma ante él una cosa vagamente perceptible en tal agonía, como si la vista tuviera poder para hacer brotar el objeto pedido. Vio a los pocos pasos y al pie del pequeño parapeto y bajo unos adoquines que la ocultaban en parte, una reja de hierro colocada en plano y al nivel del piso, compuesta de fuertes barrotes transversales. El marco de adoquines que la sostenía había sido arrancado y estaba como desencajada. A través de los barrotes se entreveía una abertura oscura, parecida al cañón de una chimenea o al cilindro de una cisterna. Su antigua ciencia de las evasiones le iluminó el cerebro. Apartar los adoquines, levantar la reja, echarse a cuestas a Marius inerte como un cuerpo muerto, bajar con esta carga sirviéndose de los codos y de las rodillas a aquella especie de pozo, felizmente poco profundo, volver a dejar caer la pesada trampa de hierro que los adoquines cubrieron de nuevo, asentar el pie en una superficie embaldosada a 3 metros del suelo. Todo esto fue ejecutado como en pleno delirio, con la fuerza de un gigante y la rapidez de un águila. Apenas empleó unos cuantos minutos. Se encontró Jean Valjean con Marius, siempre desmayado, en una especie de corredor largo y subterráneo. Reinaba allí una paz profunda, silencio absoluto, noche. Tuvo la misma impresión que experimentara en otro tiempo cuando saltó de la calle al convento, solo que ahora no llevaba consigo a Cosette, sino a Marius. Apenas oía encima de su cabeza algo como un vago murmullo. Era el formidable tumulto de la taberna tomada por asalto. Fin del libro primero. Dios, estuvo brutal ese libro primero. Oye, entiendo que que no matara a Javert, pero por otro lado es como, ¿por qué no mataste a Javert? Pero lo entiendo. O sea, es Jean Valjean, vaya, o sea, es un santo en vida, es increíble, ese señor es increíble, es increíble. ¿Cuánto falta para acabar? Nos faltan 6 libros, 7 libros, 7 capítulos. Sí, porque esta quinta parte tiene hasta el libro octavo. Estamos muy cerca de acabar. Acabo de leer el libro primero, que en teoría, aparte del último libro, es el más largo de esta última parte. Así que realmente estamos muy cerca de acabar. Estamos muy cerca de acabar. No, mentiras. El libro segundo... No, el libro primero es del más largo. El libro octavo, que es el último libro, es el libro más largo. El segundo más largo es el libro primero. O sea, ya salimos de casi el segundo libro más largo de esta quinta parte. Entonces nos queda los demás libros y pues son relativamente más cortos que este que acabo de leer, salvo por el último. El último quizás lo lea en 2 partes. O a lo mejor hago un rusheo y lo leo todo de una sola, como para terminarlo bien, ¿sabes? Como para terminarlo solo en una sola lectura. Pero está muy bien y me sorprende que Jean Valjean salvara a Marius. Bueno, claro, es que sus celos y que muera Marius, sí, bien, es un poco incoherente con lo que él ha sido, ¿no? O la forma en que su vida cambió. Y era como, no puedo dejarlo morir solo porque le tengo celos, ¿sabes? No lo puedo dejar morir solo porque ame a mi Cosette. Solo porque ame a mi hija, solo por eso no puedo dejarlo morir. Voy a ir a ayudarlo. ¿Crees que Javert perdona a Jean Valjean? Yo creo que el corazón del malévolo cucarachón yo creo que el corazón del malévolo cucarachón va a ser movido. Aunque no entiendo, lo que no entendí es por qué Jean Valjean le dijo dónde vivía. O sea, es como, bueno, no sé qué va a pasar. Pero nada, espero que les haya gustado esta lectura. Y nada, nos vemos en la próxima con más de Los Miserables.